Capítulo 11. Estructura de las bendiciones. 1. Todas las bendiciones comienzan y finalizan con Baruch, bendito, excepto las siguientes. 1. La última bendición de la lectura del Shema. 2. Una bendición unida a otra. 3. Las que se recitan por las frutas y similares, que solo comienzan con Baruch. 4. Las que se recitan antes de realizar un precepto. Entre las bendiciones que son a modo de alabanza y agradecimiento, hay algunos que comienzan con Baruch, pero no terminan con Baruch. Hay otras que terminan con Baruch, pero no comienzan con Baruch, excepto algunas bendiciones por los preceptos, como por ejemplo la bendición por el Sefer Torah, que comienza y termina con Baruch. Y entre las que se recitan como alabanza y agradecimiento, por ejemplo, la que se dice al ver tumbas de israelitas. Pero el resto de todas las bendiciones por los preceptos comienzan con Baruch, pero no finalizan con Baruch. 2. Grado de obligación hacia los diferentes preceptos. Hay preceptos positivos que el hombre tiene el deber de esforzarse y perseguirlos hasta cumplirlos, aunque no le sea fácil, como por ejemplo Tfilín, Sukkah, Lulav y Shofar, siendo que su cumplimiento es obligatorio, son denominados Jová, obligación, deber. Y hay preceptos que no son obligatorios, sino opcionales, como la mezuzá y colocar una baranda de protección en una terraza, porque la persona no está obligada a vivir en una casa que requiere mezuzá, sino que si quiere vivir toda su vida en una carpa o en un barco, los cuales no requieren mezuzá, puede hacerlo. Asimismo, nadie tiene que el deber de construir una casa para colocar una baranda. Por todos los preceptos positivos entre el hombre y Hashem, ya sean obligatorios o no, se debe decir una bendición antes de cumplirlos. 3. Preceptos rabínicos. Asimismo, por todos los preceptos de origen rabínico, sean obligatorios como la lectura de la Megilá, el encendimiento de las velas de Shabbat y las de Hanukkah, o voluntarios como por ejemplo el Eruv y el lavado ritual de manos, antes de cumplirlos se debe decir que Hashem nos santificó con sus preceptos y nos ordenó hacer, Asher Kireshanu mitzvotav vetzivanu la'asot, y de donde nos ordenó. En la Torah, que expone, procede de acuerdo a la ley que te indiquen los sabios y la normativa que te digan. Resulta que la cuestión es así, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó escuchar a los sabios, quienes nos ordenaron encender la vela de Hanukkah o leer la Megilá, y lo mismo con el resto de los preceptos de origen rabínico. 4. ¿Por qué no se bendice por Mai Mahonim? Porque esta obligación solo se dictaminó por el peligro de la sal sodómita. Ver capítulo 6, inciso 3. Y al realizar este tipo de obligación no se bendice. ¿A qué se parece esto? A alguien que filtra agua por la noche antes de beberla, por el peligro de las sanguijuelas, quien nos debe bendecir y nos ordenó filtrar el agua. Y lo mismo en casos similares. 5. El recitado de la bendición y el cumplimiento del precepto. El que cumple un precepto sin recitar la bendición previa, entonces si el cumplimiento del precepto continúa, que diga la bendición luego. Pero si es algo que ya ha pasado, no debe bendecir ninguna bendición. ¿Qué significa esto? Si alguien se envolvió con tzitzit o talit, o se colocó tefilín, o se sentó en una sukkah sin recitar la bendición previa, luego de haberse puesto los tzitzit,
que bendiga, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להשתתף בציצית. Asimismo, después de ponerse tefilín, que bendiga, leaniach tefilín. Y tras sentarse en la azúcar, le lleva azúcar. Y lo mismo en todos los casos semejantes. 6. Pero si alguien hizo shejitá y no dijo la bendición correspondiente, luego de la shejitá no puede bendecir, que nos ordenó la shejitá. Asimismo, si cubrió la sangre, o separó la terumá, o el diezmo, o se sumergió sin decir la bendición correspondiente, no puede decir una bendición posteriormente, y lo mismo en todos los casos semejantes. 7. No existe ningún precepto por el que se deba decir una bendición luego de cumplirlo, salvo la inmersión de un converso en agua ritual es mikve para convertirse en judío, porque como antes de sumergirse en las aguas rituales aún no era judío. Entonces no podría decir que nos santificó en sus preceptos y nos ordenó, pues antes de sumergirse no estaba santificado ni tenía ordenado cumplir preceptos. Por lo tanto, dice la bendición luego de sumergirse, porque antes estaba excluido y no era adecuado que recitara la bendición. 8. Todo precepto cuya realización marca el fin de la obligación se bendice al cumplirlo. Y todo precepto que luego de su realización hay otra ordenanza al precepto, solo se bendice al cumplir la última ordenanza. ¿Qué significa esto? Al hacer una sukkah, lulav, shofar, tzitzit, filín, mezuzá, en el momento de hacerlos no se bendice que nos santificó en sus preceptos y nos ordenó hacer la sukkah, el lulav o escribir tfilín, porque luego de esta acción se debe cumplir otra ordenanza. Entonces, ¿cuándo se bendice? Al sentarse en la sukkah, al mover el lulav, al escuchar el sonido de shofar y al vestir los tzitzit, al ponerse los tefilín o al colocar una mezuzá. Pero con respecto a una baranda, en el momento de colocarla se bendice que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó hacer una baranda. Y lo mismo en todos los casos semejantes. 9. Bendición de Sheheyanu. Todos los preceptos que se cumplen ocasionalmente, como por ejemplo el shofar, sukkah, lulav, la lectura de la Megilá y la vela de Hanukkah. Asimismo, los que implican una adquisición, como por ejemplo tzitzit, filín, mezuzá y la baranda, y también los que se cumplen excepcionalmente y cuya obligación no es permanente, los cuales son parecidos a los que se cumplen ocasionalmente, como por ejemplo la circuncisión y pidión ben, al cumplirlos se bendice Sheheyan. Si alguien no dijo esta bendición al preparar la sukkah, lulav o algo similar, que la diga en el momento en el que cumple el precepto, y lo mismo en casos semejantes. 10. Bendiciones personales o grupales. Tanto quien cumple un precepto para sí mismo como quien lo cumple para los demás debe bendecir antes de cumplirlo que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó hacer. Pero solo se bendice Sheheyanu por un precepto que uno haga para sí mismo. Si se dispone a cumplir muchos preceptos al mismo tiempo, no debe decir una bendición general por todos ellos, diciendo que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó los preceptos, sino que debe decir una bendición por cada uno de ellos. 11. Todo el que cumple un precepto, tanto si se trata de una obligación o no, si lo cumple para sí mismo, debe bendecir, hacer. Pero si lo hace para otros individuos, debe bendecir sobre la realización, no la azot, sino al ha'asiyah. 12. ¿Qué significa eso?
Al vestir tfilín se bendice leaniach tfilín, que nos colocaremos tfilín. Al envolverse en tzitzit se bendice leitatef betzitzit, envolvernos en tzitzit. Al sentarse en la azúcar se bendice leshev azúcar, morar en la azúcar. Asimismo, al encender las velas de Shabbat se bendice leadlik ner shel Shabbat y ligmor et ha'alel. De igual forma, si alguien coloca una mezuzá en su casa, bendice likvoa mezuzá. Al hacer una baranda en su terraza, bendice asher kireshanu mitzvotav etzivanu la'asot ma'ake. Al separar la tumá propia, se bendice leafrish. Al circuncir a su propio hijo, la muleta ben. Al degollar la ofrenda de Pesach o una ofrenda festiva, se bendice lishchot. 13. No obstante, si alguien coloca una mezuzá para otros, debe bendecir al kviat mezuzá, sobre la colocación de la mezuzá. Si les hace una baranda protectora, al asiat maake. Si separa la teruma y los diezmos de ellos, bendice a la frashat truma. Si circuncida al hijo de otra persona, debe bendecir al hamilá. Y lo mismo en todos los casos semejantes. 14. Si alguien cumple un precepto para sí mismo y para otras personas a la vez, si realizar ese precepto no es obligatorio, bendice al ha'asiyah, es decir, sobre el cumplimiento de tal precepto. Por ello se bendice al mitzvat eruv. Si es obligatorio y pretende que él mismo y los demás cumplan con este deber, se bendice la azot, hacer, es decir, con un verbo en infinitivo. Por ello, por el shofar, se bendice lishmoa kol shofar, escuchar el sonido del shofar. 15. El que toma un lulav debe decir al netilat lulav sobre la acción de tomar el lulav, porque cuando se levanta el lulav ya se cumple con el precepto. Pero si dice la bendición antes de tomarlo, debe bendecir litol lulav, tomar el lulav, tal como se bendice leshev bazooka. De aquí aprendemos que si alguien dice una bendición luego de iniciar un precepto, debe bendecir al ha'asiyah. Pero netilat yadayim, lavado de manos, y shejitá, al ser optativos, pues no es obligación comer pan o carne, incluso si alguien degüella un animal para sí mismo, debe bendecir a la shejitá, al kisui adam y al netilat yadayim. Y también al buscar hametz para eliminarlo se bendice al biur hametz, ya sea que busque para sí mismo en su propia casa o para otros, porque el precepto de eliminar el hametz se cumple desde que la persona decide anular, antes de iniciar la búsqueda, como se aclarará más adelante en las halajot del hametz. Minagim, costumbres, dudas relativas al recitado de una bendición. 16. Todo lo que sea costumbre, aunque provenga de los profetas, como tomar la arabá en el séptimo día de Sukkot, y por supuesto, si se trata de una costumbre que proviene de los sabios, como por ejemplo la lectura del Alel en Rosh Chodesh y Hol HaMoed de Pesach, no requiere que se recite una bendición. Asimismo, en cualquier caso de duda si algo requiere que se diga una bendición o no, debe hacerse sin bendecir. El hombre debe constantemente cuidarse en no decir bendiciones innecesarias para evitar pronunciar el nombre divino en vano e incrementar las bendiciones necesarias, pues son expresiones de fe y alabanza a Hashem,
y para llegar de esa manera a decir 100 bendiciones diariamente. Y así expone David, cada día te bendeciré. Bendito el misericordioso que nos provee su ayuda. Hasta acá las alajot de las bendiciones.